Buenas tardes a todos, ¿qué tal están? Buenas tardes, licenciada. Hola, qué gusto de... Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, licenciado. tardes. Hola, Carmelita. buenas tardes. Gusto de verlos a todos. Esta es nuestra última clase previo al examen de la otra semana. Si no estoy mal, nos asignaron para jueves. Me imagino que ya todos tienen acceso a la programación. El contenido del examen se los agregué la primera vez que tuvimos clase. Ahí está el listado. De ahí lo hemos platicado en reiteradas ocasiones en diversas clases, ¿verdad? Todo lo que vimos en clase, las 3 leyes y los 4 folletos. Entonces, eso es lo que entra de contenido para el examen parcial, para el primer examen parcial. Dentro de las normas de clase, que entiendo que las personas nuevas a veces les cuesta un poco acoplarse a las normas, más cuando posiblemente no las han tenido con otros catedráticos, están el tener la cámara siempre encendida en clase, porque es esto, el semestre, yo siempre lo he hecho, de hecho, pero el semestre pasado se dio la particularidad que en varias clases de varios docentes entraban personas de aparentemente oyentes que no eran parte del curso. Por seguridad de ustedes y mía, yo siempre grabo mis clases y me gusta tener las caras de las personas que están en mi clase por si en determinado momento la coordinación o la decanatura nos pide información de algún alumno o algo en clases. Siempre me gusta tener documentado todo por seguridad suya y por seguridad mía. Entonces es por eso, aparte de la responsabilidad de cada uno, ¿verdad? De estar en clase, yo siempre le digo a los alumnos, la participación en la clase no tiene ponderación, pero cuando estén en clase sí me gusta pues tener el contacto con ustedes, por lo menos conocerlos por cara porque soy más visual y poder tener ese tú a tú aunque no estemos en presencia, ¿verdad? Entonces esas son las normas del curso, son las normas de aquí hasta que por lo menos tengan clase conmigo, creo yo, si Dios nos da la vida, que estaremos el otro semestre también. Y esas son las normas de mi curso en particular. Cada catedrático tiene libre cátedra y cada catedrático pues la lleva conforme considere prudente. Entonces, teníamos un folleto que se llama la actividad financiera del Estado. Dentro del folleto de la actividad financiera del Estado, al momento de poder equiparar lo que ya veíamos del Ministerio de Finanzas Públicas, ustedes se dieron cuenta que el Ministerio de Finanzas Públicas pasó por tres estratos o por 3 tiempos diferentes con nombres diferentes cada uno, ¿verdad? Comenzó denominándose Diputación Provincial del Ministerio de Finanzas Públicas. En ese sentido, eh, la actividad financiera del Estado, ¿verdad? Es la puesta en marcha del derecho financiero, ¿verdad? Lo ejercen los órganos estatales como tal y es llevar a cabo, claro está, que los elementos de esta actividad financiera que los hemos visto alrededor del curso, que es los ingresos, egresos y gestión de los recursos. Pero tenemos algo muy importante en este folleto. Normalmente las presentaciones es el resumen de cada uno de los folletos. Tenemos algo importante en este folleto de la actividad financiera del Estado y es que existe la palabra hacienda pública en 2 sentidos. En un sentido subjetivo, que la hacienda pública hace referencia al Estado y además y a los demás entes públicos en cuanto que ellos desarrollan la actividad financiera. ¿Qué quiere decir la actividad financiera? Los 3 elementos que ya veíamos. La hacienda, así entendida, es aquella parte del aparato estatal que tiene normalmente encomendada la realización de ingresos y gastos. Entonces, si nos damos cuenta, Hacienda viene a ser todo el Estado con cada una de sus instituciones encargadas de las funciones primordiales de la actividad financiera del Estado o del derecho financiero como tal. Es ese conjunto de órganos del Estado que tienen la misión propia y característica de la realización de estas actividades. ¿Qué actividades? Acá lo menciona, ingresos y gastos públicos. En el sentido objetivo, entonces tenemos, si se dan cuenta, la actividad financiera del Estado desde 2 perspectivas.
desde la perspectiva objetiva y desde la perspectiva subjetiva. Desde la perspectiva objetiva, se ha definido la palabra hacienda pública como el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde al Estado y a los restantes entes públicos. Bajo esta acepción, la hacienda no aparece ya como alguien, sino como algo. Por eso es que viene a ser el sentido objetivo y no la substancia, ¿verdad ustedes? Porque ya aparece como algo, es decir, como el conjunto de medios económicos ordenados de carácter permanente para llegar a un fin. Que el fin va a ser entonces la satisfacción de las necesidades públicas según el artículo 1 de la Constitución. Ahora bien, la palabra hacienda tiene un origen de carácter etimológico que es del latín facienda. Y facienda significa una finca agrícola de bienes y riquezas que uno tiene. Pudiera ser entonces mucha relación a la palabra que ahora conocemos del derecho civil como patrimonio, ¿verdad? Posterior a esto, tenemos los conceptos de actividad financiera, que es lo que les menciona la puesta en marcha del derecho financiero como tal. Entonces, la actividad financiera es el conjunto de elecciones o decisiones de carácter económico que se materializan en la realización de los ingresos y gastos públicos. Son aquellas actividades que realiza el Estado con la finalidad de obtener los recursos necesarios para satisfacer los gastos públicos destinados a la satisfacción de las necesidades colectivas y en general a la realización de sus metas y objetivos. El derecho financiero regula tres etapas de la actividad financiera. Entonces, si lo queremos ver desde ese punto de vista, Jonathan Pérez, denos un ejemplo de la actividad financiera del Estado. Tal vez la actividad financiera sería recaudar fondos. Muy bien. Ana Gabriela Vélez. Creo que aún se está conectando. Catherine Monzón. Buenas tardes, licenciada. Hola, Catherine, qué gusto. Su actividad financiera siento que serían entrando como al lado tributario, como los impuestos. ¿Cómo está compuesto el derecho financiero? ¿Cómo se clasifica según lo que ya vimos en clase? Habíamos visto que se clasifica el derecho financiero en los ingresos, egresos y la gestión de recursos. No. Catherine Andrea Flores, ¿y quién? Deme un ejemplo de actividad financiera. Podría ser brindar servicios públicos, como la educación, por ejemplo. Ujú. Eric Orozco. En mi opinión sería la inversión en infraestructura. Muy bien. Iris Vicente. Podría ser el pago de salarios de los empleados y funcionarios. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿cuáles son las características de la actividad financiera del Estado? ¿Quién la desarrolla? El Estado. Por eso es que menciona el único sujeto activo, o sea, quien realiza la acción es el sujeto activo, ¿verdad? El único sujeto activo es el Estado. Ya sabemos que es el Estado a través de sus entidades públicas, ¿verdad? Pero que es el aparato estatal. De ahí es una actividad compleja porque comprende la obtención de recursos, la administración de los recursos y el empleo de los recursos. Eso quiere decir que los ingresos, los egresos y la gestión de los recursos, si lo interpretamos en otras palabras. De ahí la tercera característica es de naturaleza, que los recursos son de naturaleza
monetaria. La actividad financiera del Estado, como lo veíamos en su definición, cubre las necesidades públicas. Es una actividad que está reglada porque tiene su propia normativa y está reglada desde la Constitución, así como en leyes ordinarias, reglamentos, ¿verdad? Es estudiada por diversas disciplinas, ya lo veíamos en algún punto, que lo estudia la ciencia política, la ciencia económica, las ciencias sociales, y veíamos también el por qué tiene relación con el derecho financiero. ¿Cuáles son los aspectos vinculados a la actividad financiera? El aspecto económico en razón de la obtención y del gasto público, el aspecto jurídico porque debe de estar reglada en normas jurídicas que regulen el derecho financiero, el aspecto político porque sabemos que las normas las aprueba el Congreso de la República y asimismo, según la realidad política de cada uno de los tiempos, asimismo se va a ir reglando la actividad financiera, el aspecto sociológico, ¿verdad? Por la influencia que se tiene en los grupos sociales en razón de los regímenes tributarios, el gasto público y el presupuesto. Erika Tiu, ¿qué manda Erika? Buenas tardes, licenciada. Disculpe, no sé si ya pasó o sea, cambió de presentación, pero no está lo que usted está diciendo. ¿En dónde se quedó la Está en la presentación para? 4, en conceptos de actividad financiera, y usted ya está hablando de las características y no se movió en la presentación. Entonces, vamos a ver. ¿Y ahí regresó a la 4? Solo para que Yo lo sigo viendo en la 4. No todos sé la si hay siguen cambio. viendo. Ahorita la tengo en una que se llama características. ¿Nadie está con características? Voy a Dice dejar de Lisa que compartir. desde que inició está en esa Lisa está, diapositiva. Ajá. Lisa Me dice que dejar está de- en el concepto de actividad. Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a compartir. Déjenme ver. Ahí ven como todas las diapositivas. Sí, la fila de diapositivas de la 4 a la 7. Sí, negativa. Ahí está. Ahorita se las voy a colocar. Ya que lo que se quedó al lado fue la presentación. Déjenme ver ahorita. Gracias, Erika, por la observación. Muy bien. Muy bien. Tenemos una que actividad financiera. 3 en la 4, concepto de actividad financiera. Características de la actividad financiera. Y ahí se la están viendo, ¿verdad? Características de la actividad financiera. Sí, licenciada. Muchísimas gracias. Entonces les comentaba que las características de la actividad financiera es que el sujeto activo es el Estado, es una actividad compleja que comprende la obtención de recursos, la administración y el empleo de los recursos, ¿verdad? Que viene a ser los ingresos, egresos y la gestión de los recursos. Eso sería en otras palabras, ¿verdad? Regresando un poquito a lo que habíamos platicado, la naturaleza de los recursos de la actividad financiera es de carácter monetario, cubre las necesidades públicas, es una actividad reglada porque tiene sus propias normas y es estudiada por diferentes disciplinas. De ahí platicábamos que la actividad financiera está relacionada tanto con el aspecto económico, porque se ocupa de la obtención, así como de los gastos de carácter público, con el aspecto jurídico, porque está normada, el aspecto político,
porque el Congreso de la República es quien aprueba las leyes y asimismo pues hay un dinamismo político constante y por eso debe estar apegada a la realidad social. Eso en razón del aspecto sociológico y asimismo pues va a impactar en toda la sociedad. Y algo sumamente importante de la actividad financiera, ya que dentro de la clasificación del derecho financiero está el derecho tributario, es el régimen tributario y los gastos públicos del Estado. Ahora bien, tenemos momentos o elementos, si lo quieren ver desde ese punto de vista de la actividad financiera. Está la obtención de los ingresos. Estos ingresos pueden llegar pueden ser tributarios o no tributarios, yo ya se los había comentado, según la clasificación que utilicemos de los ingresos públicos, pero son todos aquellos recursos que obtiene el Estado para la satisfacción de las necesidades, independientemente lo obtenemos de la empresa privada, independientemente lo obtenemos por renta, por arrendamientos, por prestación de servicios, por aranceles, por tributos, por cualquier manera que los obtengamos, pero son todos esos medios que obtiene el Estado para la satisfacción de las necesidades públicas. Después viene el manejo de los recursos obtenidos, se obtienen primero los recursos y después viene ese manejo de los recursos y dentro de el manejo se encuentra la distribución adecuada de los recursos. Normalmente los recursos públicos o ingresos públicos se obtienen sobre una base mayor de los tributos y el objetivo es que se redistribuya la riqueza generando, solventar, ejemplo, todos los servicios públicos, seguridad, hospitales, educación, infraestructura, vivienda, alimentación, ¿verdad? Entonces, poder brindar mediante los servicios públicos, poder satisfacer mediante los servicios públicos las necesidades públicas. De ahí viene otro momento que es el sostenimiento por parte del Estado de sus funciones públicas y administrativas, así como la prestación de los servicios públicos y la distribución de los programas, la creación de programas de gobierno. La actividad financiera tiene objetivos en razón del estudio del derecho. Tiene un estudio unánime del derecho, porque el derecho puede alcanzar la ordenación jurídica de la actividad financiera aplicando sus esquemas conceptuales. El derecho financiero estudia la actividad financiera con una metodología financiera, la conveniencia de estudiar en una única disciplina en manera unánime los ingresos y los egresos, o sea, en una sola disciplina estudia los dos elementos, ingresos y los gastos públicos o egresos como tal. Después hay un estudio separado en donde hay diferentes ramas que tiene inmersa la actividad financiera o el derecho financiero. Entonces, existen partidarios que estudian los ingresos y los gastos en dos disciplinas totalmente diferentes, las separan. Una cosa son los ingresos y otra cosa totalmente diferente son los egresos. Sin embargo, esta última visión no tiene validez, ya que debemos de ver a un derecho financiero como un conjunto, ¿verdad?, ordenado de un todo que conlleva pues todas estas actividades. Tenemos las ramas que estudian la actividad financiera, está la política financiera, que son los fines que puede alcanzar a través de la actividad financiera del Estado y coincide e imparte las directrices generales para lograr los fines propuestos por la política general. Existe también una economía financiera que estudia los medios que pueden aplicarse para la realización de los fines determinados por la política financiera según las condiciones particulares de cada país. Tenemos también un derecho financiero que estudia el conjunto de normas jurídicas que rigen a un Estado y establece las normas relacionadas con la recaudación, la gestión y el empleo de los medios económicos, o sea, los ingresos, egresos y la gestión de los recursos. Tenemos la ciencia de las finanzas públicas, que tiene por objeto examinar cómo el Estado obtiene sus ingresos, un derecho administrativo que va a arreglar los principios básicos y las instituciones necesarias
para la administración fiscal adecuada, el derecho constitucional que rige los principios básicos del derecho financiero, así también tiene encaminada la potestad tributaria en el artículo 239 y 243, y es el sistema normativo general, ¿verdad?, que tenemos en Guatemala. El derecho civil tiene relación con la actividad financiera, ya que dentro de la actividad financiera también se reglan conceptos tales como la obligación, los sujetos de las obligaciones, las responsabilidades, y en el derecho mercantil, porque recuérdense que el derecho financiero, si bien es cierto, es una rama del derecho público, pero al inicio veíamos que el derecho financiero tiene 3 tipos de relación: entre el Estado con otros estados, entre el Estado y los particulares, y entre los propios particulares. Entonces, el derecho mercantil tiene relación con el derecho financiero, ya que impacta en el tema de los aranceles, de las sociedades mercantiles, las empresas, los títulos de crédito, y demás figuras legales del derecho corporativo. ¿Cuáles son los elementos que integran la actividad financiera? Las necesidades públicas, los servicios públicos que derivan de las necesidades públicas, ¿verdad? Y las necesidades públicas son las primeras que nacen. De una necesidad viene un servicio, y del servicio se deriva la realización o la satisfacción de las necesidades a través del bien común, tal cual lo establece la Constitución. La actividad financiera también tiene otros elementos que son el gasto público, o sea, las erogaciones que tenemos de dinero para satisfacer las necesidades, los recursos públicos, que son los ingresos que obtiene el Estado, ya sea de carácter tributario o no tributario, y la renta nacional, que es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios que produce el Estado en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal, que el ejercicio fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada uno de los años. De ahí tenemos cuáles son las entidades que participan en la actividad financiera, porque veíamos la actividad financiera desde el punto de vista subjetivo y desde el punto de vista objetivo. El Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad?, la Junta Monetaria. Aparte de estas 3 entidades que les coloqué, están todas aquellas entidades que tengan relación con ingresos, egresos o la gestión de los recursos. Pudiéramos decir entonces que de carácter indirecto están todos los ministerios del Estado, todas las secretarías, porque todos tienen manejo de fondos, pero el Ministerio de Finanzas Públicas pues es quien administra los fondos, quien mediante el presupuesto los designa a cada uno de los ministerios. La Superintendencia de Bancos, quien controla la recaudación de carácter tributario. Ojo, ¿verdad? Y de ahí tenemos algunas preguntas que vienen a ser el repaso de lo que vimos anteriormente. ¿Cuál es la relación que tienen las finanzas públicas con el derecho? ¿Cuál es el origen etimológico de la palabra hacienda, que la veíamos en la tercera diapositiva? ¿Qué significa facienda? ¿Cuáles son las 3 etapas de la actividad financiera del Estado? ¿Cómo se le denominan las erogaciones dinerarias que tiene el Estado? Entonces, eso es la primera parte. Y de ahí, un segundo que tengo gente en espera. Sí. Y de ahí, Ana Gabriela Belis. Ana Gabriela, cuéntenos en la tarea que hicimos de los principios. No sé si me escucha. Buenas tardes, licenciada. Sí, Hola, Ana Gabriela. Cuéntenos un principio de los que haya estado ahí que usted amplió, que desarrolló, porque mencionaba, pues desarrollar los principios. sí tengo, dale, confirmo.
era esta. Creo que todos la ven ahí. Sí, licenciada. Gracias. La parte de arriba, de la 1 a la 7, habíamos comentado el lunes, es un repaso de lo que ya vimos. En la parte de abajo, de la A a la F, había que desarrollarlo y comentamos que de la 1 a la 3 íbamos a verlo para el segundo parcial porque no nos había dado tiempo de ubicar una sentencia a la Corte de Constitucionalidad y pues desarrollarla con alguno de los principios. Entonces, de los principios del A al F, solo explíquenos uno. Igual teníamos el folleto de los principios del derecho tributario y financiero. ¿Sí me escucha, licenciada? Sí, la Sí. escuchamos. Tengo el principio de legalidad tributaria, que esto está Ujú. en el artículo 239 de la Constitución, Ok, en la cual explíquenos el principio de legalidad. Entendí. sí, esta establece que es la facultad exclusiva del Congreso de la República. Por ejemplo, esta busca evitar lo que son la arbitrariedad de las autoridades administrativas, obligándolos a acatar exclusivamente las disposiciones normativas del carácter impulsivo. En esta se encuentra la que es la jurisprudencia de sentencia y lo que es la opinión de la Corte. Esto fue lo que yo investigué. Gracias, Ana Gabriela. A ver, Daniel Villatoro, el principio de legalidad, ¿cómo lo entiende? ¿Qué entiende por principio de legalidad? Hola, buenas tardes, licenciada. Creo que el principio de legalidad, más que todo, engloba que todo sea conforme a lo que esté en la ley y nosotros podemos hacer todo mientras la ley no lo prohíba. Entonces, yo siento que por ahí sería un principio de legalidad, de que todo tiene que haber sido citado, oído y vencido. No, ese es el de defensa. Es el Pero tiene que artículo ser 12 de la legal. Constitución. Todo debe estar dentro de una norma, ¿verdad? Citado, oído, vencido, no. Pero estuvo bien la edición. Gracias. Alexia Gómez. Gracias, Daniel. Seleccione cualquier otro principio con excepción del de legalidad. Buenas tardes, licenciada. ¿Sí se me escucha? Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo desarrollé el principio de capacidad económica, que está constituido en el artículo 243 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y a lo que yo interpreto es que el sistema tributario debe ser justo y equitativo. Eso quiere decir que cada ciudadano debe contribuir de una manera que le sea posible. Digamos, si yo tengo un salario o mis recursos son pocos, no se me va a exigir pagar más de lo que puedo. No sé si me explico, al menos eso fue lo que yo entendí. Sí, sí se da a entender, Alexia, muchísimas gracias. Y usted ahí también combinó otros dos principios, ¿verdad? El de justicia y el de equidad, que esos son principios diferentes. Mauricio Fuentes. A ver, Mauricio, cuéntenos el principio de capacidad económica. Alexia ya nos hacía mención. ¿Cómo entendió el principio de capacidad económica? ¿Qué significa la capacidad económica? Sí, buenas tardes, licenciada. Yo la verdad es que no he realizado ninguna de las hojas de trabajo, no he podido realizar ninguna, entonces no estoy al tanto de lo que estamos haciendo ahorita. Pero ¿qué considera, independientemente no la haya realizado, que es la capacidad económica? ¿Qué se le viene a la mente? Pues yo pienso más que nada que está relacionada con los diferentes tributos que el Estado va a recibir de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Ya. Andrea Monroy, cuéntenos, Andrea, en relación a la capacidad económica, ¿qué entiende? Pues yo entiendo que el principio de capacidad económica pues establece que los tributos que uno debe pagar
pues es según a la capacidad económica que tenga cada persona. Ejemplo de ello, José Leonel. Buenas tardes, licenciada, con el principio de capacidad económica, ¿verdad? Un ejemplo. Sí, por favor. Bueno, sería de que una persona entre mayor sean sus ingresos, mayor debe ser la base imponible de los impuestos. Los impuestos deben crecer proporcionalmente a los ingresos de una persona. No es que todos paguen lo Ejemplo. mismo, sino que todos paguen lo que es posible pagar. Va, y acá Por tengo una ejemplo, pregunta alguien que recibe el entonces. salario mínimo Ujú. no entra, como nos había comentado en la clase anterior, al régimen tributario, régimen general. Pero alguien que gana más de, creo que son 13,000 quetzales, sí, sí entra al régimen tributario al régimen general, Vamos a ver. más o menos. Ajá, depende. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en relación de dependencia, entra al régimen de asalariado, de trabajadores, según la ley del impuesto sobre la renta, y aunque tenga un régimen tributario, un pequeño contribuyente, un opcional o un trimestral, entonces el patrono absorbe el pago de los impuestos y le deduce el ISR. Entonces, si bien es cierto, el régimen tributario se elige en razón de los ingresos que tengamos, pero puede que alguien que gane 13,000 quetzales también pueda ser pequeño contribuyente, pueda ser opcional o pueda ser trimestral, según la elección que éste tome, así van a ser las obligaciones de carácter tributario. Melissa, denos un ejemplo nada más con la capacidad económica que nos mencionaba José Leonel. Porque si todos debemos de tributar según la capacidad económica que tengamos, ¿qué ejemplo podría ser de eso? Cuando ejemplo, todos los que estamos acá, ¿verdad? Podemos tener diferentes ingresos. Ya se recuerdan que hicimos en el primer día de clases el tema de las finanzas personales. Entonces, pero todos si vamos al supermercado, supongamos que todos vamos ahorita a Walmart y compramos un, una libra de arroz, ¿verdad? De la misma marca, a todos nos va a costar el mismo valor y todos vamos a pagar el mismo impuesto que es el IVA. Entonces, en razón de lo que mencionaba José Leonel de la capacidad económica, no quiere decir que porque yo gane menos, vaya a pagar menos por la libra de arroz o vaya a tributar menos sobre la libra de arroz, ¿verdad? Entonces hay tributos que sí, hay tributos en los que no se aplica eso. Rosa Elizabeth, por ahí tenía la mano levantada, cuéntenos. Sí, Ligda, yo le iba a decir que si un arbitrio, por ejemplo, el arbitrio del boleto de ornato, ese sería un ejemplo porque de acuerdo a lo que gana uno es como lo compra uno. Ahí estamos, ese ejemplo, súper, excelente, Rosa Elizabeth. Gracias por por el ejemplo. Tenemos el principio de progresividad. Julie Cris Vázquez, así aparece en su... A ver, Julisa Cristina se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre completo? Sí, mi nombre es Julie Cris, licenciada. Julie Cris, va, listo. Julie Cris, a ver, cuéntenos. El principio de progresividad, ¿cómo lo entiende? Eh, eh, pues en mis apuntes yo puse que el principio de progresividad lo entiendo como cuando alguien tiene una mayor capacidad económica, debe contribuir con mayor impuesto, más o menos lo que antes decía el compañero, también dependiendo de lo que uno gana, eso debe de dar impuestos. Entonces, por ejemplo, también recuerdo el ejemplo que nos daba usted en clase cuando le querían subir el sueldo, más o menos así, ¿verdad? Entonces, eso puse yo, licenciada, no sé si está bien. No, pero qué bueno que se recuerde de los ejemplos. Gracias por poner atención y tomarlos en consideración. Ok, gracias por, por la explicación. Mónica Rocío Gómez. Buenas tardes, licenciada. Hola, Mónica. A ver, Mónica, el de progresividad, cuéntenos. El de progresividad, ahorita. Según lo que yo encontré, decía que quien tiene mayor capacidad económica debe contribuir en mayor proporción.
no solo en mayor cantidad absoluta. La carga tributaria aumenta conforme aumenta la riqueza. ¿Saben? Un ejemplo de progresividad es el IUCI. Ejemplo, los bienes hasta 2.000 quetzales están exentos del pago del IUCI. Después viene una tablita hasta del 9 por millar, según el valor que tengan los bienes en el DICAL. Entonces, hay una tablita, la tablita tiene un 5%, un 7%, un 9%. Y entonces eso es progresivo, ¿verdad? Según el valor que tenga. También en el que manda Alexia. Licenciada, buenas tardes. Sí, yo tengo una duda. Hola. En este documento de Miguel Ángel Collado Yurrita menciona el precio público y establece que lo puede exigir la administración, tanto por la prestación de un servicio o la realización de una actividad a favor de un sujeto cuando no sean los requisitos necesarios para exigir una tasa como por la utilización privativa de bienes de dominio público. Pero, o sea, yo no sé si usted me podría dar un ejemplo de eso, porque la verdad yo sí no entendí mucho eso, la diferencia del precio público, porque menciona que cuando no se cumplen los requisitos necesarios para exigir una tasa. Es que recuérdese que el folleto es de otro país, entonces hay cosas que no aplican. Lo que aplica es en razón de la definición de los principios. Entonces, en Guatemala, si lo queremos ver así, lo tenemos que tropicalizar a Guatemala. El folleto es para efectos de la doctrina y de los conceptos del principio como tal, aunque los ejemplos que se utilicen son ejemplos diferentes porque hay que tropicalizarlos a Guatemala. Ah, sí, gracias. Un gusto. Ana Lucía Echeverría, reserva de ley. Yo entendí que la reserva de ley es que solo la ley puede normar qué impuestos hay, o sea, no puede venir cualquier persona a crear impuestos, cualquier autoridad. Ok, Flori Portillo. Entonces, ¿cuál es el principio entre legalidad y reserva de ley? ¿Verdad? Yo lo entendí como igual, o sea, el principio de reserva es decir el de legalidad, pero no sé si estoy en lo... Reserva de ley es el proceso que se lleva a cabo para que nazca una norma. Entonces, amparado en el principio de legalidad, ¿verdad? Entonces, para que tengan ahí el concepto de la diferenciación. Erika Tiu, ¿qué manda, Erika? Solo Erika, yo había investigado que era que solo el Congreso de la República tiene la potestad exclusiva de decretar los impuestos, arbitrios y contribuciones. Entonces, reserva de ley quiere decir el proceso que se exige para la creación de una norma. Justo Traduciéndolo. eso le iba a decir. Justo eso le iba a decir, licenciada, basada en el artículo 171 de la Consti, que Sí, solo el Flori. Congreso podía tener la facultad, ¿verdad? Exacto. De hecho, en el Código Tributario, en el artículo 3 se menciona, se requiere la creación de una norma para. Y entonces menciona creación de impuestos ordinarios, impuestos, arbitrios, exenciones. Eso quiere decir que cuando menciona, se requiere la creación de una norma para. Todos esos supuestos que están contenidos deben de estar en una norma de carácter ordinario y deben de por ende pasar, si lo queremos ver así, por el proceso legislativo que se lleva a cabo en el Congreso de la República. Johanna Eugenia, ¿qué manda? Rita, buenas tardes. Hola, Ahí Johanna. entraría también el artículo 239 de la Constitución El Política de la principio de República de... legalidad. Sí, exactamente, ahí sería, ¿verdad? Sí, que fue justo lo que les dije. El principio de reserva de ley, ¿verdad? Es el proceso que se sigue en razón del principio de legalidad. El principio de legalidad viene después del de reserva de ley. ¿Por qué? Porque primero nace la norma y claro que en la norma debe de haber nacido la norma y de estar dentro de ella para que nazca el principio de legalidad. No sé si me voy a entender. Si no hay una norma, no hay un principio de legalidad, porque la legalidad es todo aquello que está en la norma. ¿Sí? Y por último, tenemos la justicia en el gasto público. Maylin Solórzano.
Buenas tardes, Licta. No sé si me logra oír. Hola, Mailing. Pues yo tenía apuntado de que era utilizar los recursos públicos de manera equitativa, eficiente y orientada al bienestar social. Ok, muy bien. Del- Gracias, Mailing. Y Joel Jeremías Pop. Sí, licenciada. Hola, Joel. Hola. Sobre los principios de justicia del gasto, Sí, por favor. lo que yo entendí es que debe de ser proporcional al ingreso también, como antes se decía, para pagar tales impuestos. Muchísimas gracias, Joel. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirven en sí los principios? La palabra principio, ¿para qué nos sirve, Jonathan? ¿Por qué nos sirven los principios? Todos estos principios, ¿para qué nos sirven? ¿Por qué existen los principios? Los principios son como una normativa general, en donde según en cada etapa se debe de cumplir con una normativa de forma general, o un reglamento, un alineamiento que se debe cumplirse. Muy bien. Melanie Estrada, ¿qué se le viene por la palabra principio? ¿Para qué nos sirven los principios? ¿Para qué nos sirven estos principios en sí? Pues yo considero que los principios serían como para cumplir cada una de las finalidades de cada uno, ¿verdad? Y no dejar como espacios em, sin estas normas y, y pues que no tengan ningún propósito. Muy bien. Los principios son las bases, son los fundamentos, son los lineamientos mínimos. Ejemplos como que tuviéramos una pared, ¿verdad? Y los principios vienen a ser como que tuviéramos blocks y los principios vienen a ser el cemento, ¿verdad? Lo que une a la pared, lo que hace que esa pared no se caiga, no podemos atravesarla, es como un escudo si lo queremos ver desde ese punto de vista al derecho. Entonces son esas bases mínimas inviolables del derecho. Lo vamos a ver ya en nuestro derecho tributario cuando se menciona, o bueno, en la legislación, ¿verdad? Es normal en todo el derecho, un principio de legalidad, ¿verdad? Como Daniel lo decía, nadie puede ser citado, oído, vencido, ¿verdad? Nadie puede ser juzgado, es el principio de defensa, pero bueno, amparado en el principio de legalidad porque está contenido en la norma, ¿verdad? Entonces es un parámetro mínimo, para eso nos sirven los principios. Hemos concluido como tal nuestro contenido del primer parcial. El examen lo tenemos la otra semana, el jueves. En el examen van a poder entrar un lapicero, es lo único que tienen que llevar. Si tuvieran maletines, siempre les recuerdo ese día, pero se los anticipo para que podamos entrar casi que directo a hacer examen. Si tuvieran maletines, déjenlos hasta el frente, porque normalmente al momento de entrar a examen siempre solicito que todos los maletines los pasen para enfrente, celulares y demás, y solo tengan un lapicero. Si se equivocan, pueden usar líquido o bien tachan sin problema, no hay ningún inconveniente y siguen con su respuesta. Aclarando o repasando de nuevo, vienen las 3 normas: ley de bancos, ley de tarjetas de crédito, ley de libre negociación de divisas. A manera general, léanlas, claro está. Todos los documentos que les di, vienen los 2 casos que les di, los documentos de apoyo, los cuestionarios. Hay un cuestionario del Ministerio de Finanzas, el último cuestionario que vimos ahorita. Viene este cuestionario de la ley de bancos. Igualmente están los folletos, que es el folleto 1, 1.1, 3 y 4, que el 4 es el de los principios. Y entonces con eso estaríamos para el segundo parcial. Les deseo el mejor de los éxitos en el desarrollo de sus exámenes. Y primero Dios, nos vemos el otro jueves a las 2:15 comienza el examen. Voy a tratar de llegar un poquito antes para ordenarnos y es 1 hora de parcial. Nos vemos el otro jueves, primero Dios. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Hasta Feliz pronto. tarde.